Buenas tardes, espero que me estén escuchando bien para arrancar. Una señal, un gestito de que está todo ok. Bien, genial. Bueno, muchísimas gracias. Ante nada, en nombre de ADECA, agradecer a los asistentes que están participando de este foro esta tarde. Este es el último foro que se lleva a cabo, la última actividad de este evento de ADECA de este año, que digamos, una asociación relacionada con la tecnológica no podía ser menos y este tema de la pandemia ha sido posible superarlo y lograr así el 27º Congreso, por primera vez quizá en muchos años, de manera virtual. Este es el último foro, la última actividad de las que estaba planificada. Eh, y un punto que, digamos, nos resultó relevante es que durante estos 3 días, en los diferentes foros que se han venido tratando, se han venido, digamos, tratando justamente temas relacionados, muy emparentados con la tecnología y con el impacto que la tecnología tiene en diversas aplicaciones. Arrancamos con la industria espacial y la gestión de activos en el contexto de Industria 4.0 el día miércoles. El día de ayer hablamos de iniciativas empresarias o de carrera, cómo trascendimos personalmente o a través de nuestras empresas. Y también hablamos de minería 4.0, cómo las nuevas tecnologías se insertan en el contexto de la minería y las oportunidades que hay en nuestro país. Esta mañana volvimos a tocar el tema de Industria 4.0 de manera un poco más general y relacionado más con las oportunidades que tenemos en nuestro país. Y ahora, para cerrar este foro y esta sucesión de temáticas, nos pareció muy importante poder hablar de cómo logramos que la gente que va a poder hacer que todo esto sea realidad, cómo esa gente se va a entrenar y va a adquirir los conocimientos necesarios para poder llevar adelante todas estas oportunidades, pero también cómo formar a los que van a formar también a esta gente y a estas generaciones que van a afrontar estos desafíos de incorporar la tecnología en los diferentes procesos. Por eso elegimos cerrar esta línea temática de ADECA 2020 con este foro en particular. Mi nombre es Andrés Gorenberg, soy un humilde contribuidor para ADECA. Voy a ser el moderador de este foro para el cual elegimos 3 panelistas que nos honran con su participación, desde 3 ángulos diferentes que son esenciales para acercarnos a estos temas, desde el ámbito público, con quien contamos con la presencia de Cecilia Sleiman. Ella es subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias, Cecilia, por aceptar esta participación. El profesor Carlos Gottfried, no sé si realmente hay que presentarlo, espero que, no sé si hay alguien que no conozca quién es Carlos Gottfried, pero si tenemos que referirnos un poco a su perfil, es uno de los más reconocidos docentes de la Facultad de Ingeniería de la UBA y actualmente se encuentra dirigiendo el posgrado de Legriet en automatización, un posgrado muy trascendente a nivel de Latinoamérica, inclusive, muy renombrado y con muchos graduados por año. Y finalmente, desde el ámbito privado, contamos con la presencia de Leonardo Rosso. Leonardo es director de una empresa consultora en recursos humanos denominada Gaudens y tiene una especialización con foco, mejor dicho, en la organización y administración escolar y procesos de gestión de recursos humanos. A los 3 les estoy eternamente agradecidos por haber aceptado este foro y esperamos digamos, poder contar con una hilvanación de temas que nos permita un poquito tener líneas de trabajo para la DECA sobre cómo funcionar o cómo articular todo lo que implica la formación de conocimiento para afrontar estas tecnologías. Es meritorio también mencionar, contamos para este foro con el sponsor de la empresa SBS Consultores. SBS es una empresa
muy reconocida también en nuestro medio, en nuestro mercado, como una empresa que trabaja intensamente justamente en la formación de profesionales relacionados con la instrumentación y la automatización, y nos honra justamente acompañándonos y sponsoreándonos para que este evento sea viable. Así que le cedo un poquito ahora el momento para transmitir el mensaje de CBS para luego sí lanzarnos directamente al foro.
Bueno, muchas gracias, CBS. Entonces vamos a dar comienzo directamente a este foro. Vamos a iniciarnos con la perspectiva pública. Para eso contamos con Cecilia. Cecilia, entiendo que es interesante el approach con el cual querés comenzar respecto a que tenemos tecnologías e innovaciones, tenemos educación y formación y tenemos el mercado de empleos. ¿Cómo están relacionados entre sí? Vi un poquito que tenés una perspectiva muy interesante, así que creo que ese puede ser un buen pie para que comiences con tu presentación. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por todo el foro. La verdad que es un honor estar en el panel de cierre de todas las actividades que estuvieron sucediendo esta semana. Tuve la oportunidad de mirar algunas, de ver tu presentación hoy a la mañana en el panel de Industria 4.0, donde también estuvo Paula Isaac, que es directora nacional dentro de la subsecretaría que está a mi cargo. Así que voy a tratar de hacer algunos vínculos con lo que escuché en el foro hoy a la mañana y mi presentación para tratar de relacionar la Industria 4.0 con los temas educativos. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, sí, se ve bien. Bueno, si bien ahora estoy como subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del MinSIT, de formación yo soy politóloga y tengo una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación, y soy también docente e investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, los temas de educación los vengo trabajando de hace rato y también trabajé un tiempo en la Unión Industrial Argentina como jefa del Departamento de Educación, donde el objetivo era vincular al sistema educativo, al sistema formativo junto con las empresas, y en estos últimos años con la evolución del paradigma 4.0, esos fueron debates fuertes y muy interesantes para ver cómo puede acompañar tanto la educación como la industria esta transformación, que también se ve reflejada en las habilidades y las capacidades que tienen que tener tanto las instituciones educativas como las personas, los futuros trabajadores. Quiero empezar con em, un pequeño, em, un pequeño supuesto que yo veo muchas veces, y por eso lo cito al sociólogo francés Dubet, que muchas veces se pone el énfasis en que los problemas, cuando hay un problema social, un problema económico, un problema político, un problema también pequeño en una empresa, en una institución, el foco se pone en que el problema es la educación, ¿no? Es la falta de educación, la mala educación, la falta de formación. Y por otro lado, cuando uno escucha muchas veces discursos también, los problemas parece que se pudieran solucionar todos a través de la educación, que es la educación la que va a brindar las soluciones, que es con una mayor educación que se va a lograr tener una mejor sociedad, una mejor economía, una mejor política. Sin duda la educación tiene muchísimo para aportar, pero claramente no todo. Es que si bien hay problemas que se relacionan con la educación, no todos los problemas son por su falta, y si bien la educación puede aportar herramientas para solucionar los problemas, nunca los va a poder solucionar todos. Entonces, si uno acota este mito al problema del empleo y del mundo del trabajo, donde muchas veces los empresarios y con la aparición de las nuevas tecnologías, de las tecnologías vinculadas al 4.0, a la digitalización, a la automatización, dicen que no consiguen los talentos, no consiguen los recursos humanos para trabajar en sus empresas. Esto
muchas veces también tiene la contracara de que hay muchas personas sin trabajo, sin empleo, que no consiguen un trabajo que esté acorde a sus necesidades y sus características. Entonces, vincular estos dos mundos, entender que el problema del empleo y de la falta de empleo no es la empleabilidad, no es que las personas están, que únicamente es un problema de formación de las personas, es empezar a abordar parte de este problema. Y también hay otro mito, otro miedo, que es que el reemplazo de los robots, el reemplazo de las personas por parte de los robots o por parte de máquinas o por parte de algoritmos, cuando todavía en nuestro país, como vimos en el panel de hoy a la mañana, recién un 6% de las empresas son aquellas que están cercanas a tener una industria que uno podría decir es compatible con los supuestos y las tecnologías del paradigma 4.0. Entonces todavía tenemos, y la mitad de las empresas ni siquiera lo empezaron a pensar, entonces tenemos todavía muchas posibilidades, tanto para las empresas, para las tecnologías, como para las personas, para poder incidir y cambiar y modificar y formarnos y capacitarnos en estas tecnologías para crear esos puestos de trabajo y poder también formar a las personas que los van a ocupar. Pero los puestos de trabajo realmente los genera la política industrial, los genera la economía, y no quiero cargar tanto las tintas sobre la educación, que ya bastante tiene para hacer. El estudio que citaba, que se dijo hoy a la mañana, es un estudio denominado Travesía 4.0, que se realizó entre la UIA, cuando yo trabajaba allí, y estoy muy involucrada con el estudio, junto con el CIPEC y el BIDINTAL, y da un panorama acerca de la situación de la industria argentina en relación a la industria 4.0. Se hizo una encuesta a 6 sectores industriales, que involucró aproximadamente a 300 empresas, y los sectores fueron alimentos procesados, siderurgia y metalmecánica, vehículos livianos, piezas y accesorios, textil, maquinaria agrícola y biofarma. Este estudio utilizó una metodología de una encuesta que se había realizado en Brasil, que había funcionado muy bien, y que arrojó información muy interesante para conocer la situación de la industria 4.0 en nuestro país. Uno de los bloques que tiene esta encuesta es sobre habilidades. ¿Cuáles son las demandas de habilidades generales y la evolución de las habilidades asociadas a las tecnologías 4.0 en las empresas del país, y cuáles son los efectos de la automatización sobre estas habilidades? ¿Cuáles fueron y cuáles serán? Y arrojó dos situaciones. Se les preguntó a los empresarios qué habilidades son importantes al día de hoy y qué habilidades consideran que van a ser importantes dentro de 5 años. Ven que cambian las proporciones. Al día de hoy es significativo que entre el 10 y el 15% de las empresas consideró muy importante o algo importante las habilidades relacionadas a las tecnologías complejas, como computación en la nube, realidad aumentada o inteligencia artificial. Pero la importancia de otras tecnologías de cuarta generación, pero que tienen una aplicación más inmediata y evidente, como también se comentaba hoy a la mañana, también ha sido mayor. Por ejemplo, Big Data, impresión 3D, sensores inteligentes, aunque igualmente menos del 15% de las empresas las considero importantes. Las mayores habilidades que las empresas consideraron de importancia en esta encuesta se ubican en aquellas vinculadas al mantenimiento preventivo de equipos y a tecnologías para el manejo de stock y de logística, es decir,
tecnologías que son hoy por hoy más accesibles para las empresas locales y que no requieren una transformación digital tan grande ni en los procesos ni en los negocios. Este patrón de la importancia de habilidades también se condice con cómo se encuentra la industria, que aún está en estadios de 2.0, 3.0, con mucha suerte, pero que no ha logrado aún una transformación hacia este tipo de conexiones y de formas nuevas de producir que son tan características o forman parte de la descripción exhaustiva que dieron sobre tecnologías 4.0. Y también quiero llamar la atención de que adicionalmente, si bien para la mitad de las empresas, un 47%, para un 47% de las empresas son importantes las habilidades blandas, casi el 30% de las empresas no puede encontrar algún tipo de importancia para estas habilidades al día de hoy, pero creen saberlo para el futuro. Vamos a las habilidades que se consideran como muy importantes. Las habilidades blandas son consideradas como muy importantes por el 86% de las empresas y un 7% como algo importantes. El 64% también considera que van a ser muy importantes las habilidades asociadas a la interacción entre personas y computadoras, y también aumenta la importancia de las habilidades STEM. Y luego, retomando también con datos este supuesto más apocalíptico de los robots llevándose el trabajo de los humanos, un 37% considera muy importante y un 36% considera importante las habilidades vinculadas a tareas repetitivas o manuales, es decir, la industria más tradicional como la conocemos, que funciona en la mayoría de las empresas. Entonces, si nosotros acordamos que la importancia de las habilidades va a cambiar el mundo del trabajo en los próximos años y que esto va a deberse por la mayor adopción de tecnologías y por la realización de cambios tecnológicos que se adopten en las empresas, cabe preguntarnos acerca de la relación entre las tecnologías y el mundo educativo, que, como dijimos, presenta los dilemas de formar tanto a la ciudadanía en general, es decir, la escuela tiene otros objetivos, además de formar a personas para el mundo del trabajo, como formarlos para la ciudadanía, formarlos para la vida en sociedad, y este dilema también de que tiene que formar a las personas que efectivamente van a formar parte del mundo del trabajo en su adultez. Si nosotros miramos en un poco más de detalle las tecnologías que han sido incorporadas a la escuela, por ejemplo, las computadoras que se dieron para que los chicos trabajen ahora, bueno, en la pandemia desde sus casas, pero también para que los chicos trabajen con las computadoras en el aula, quizás en su momento no tuvieron el impacto que uno, o que se hubiera esperado, pero sí tuvieron otros tipos de impacto, generaron muchísimas cosas en la relación entre entre los docentes y los estudiantes, promovieron circulación más fluida de la información entre los miembros de toda la comunidad educativa, al poder tener acceso a los emails, a los chats, se introdujeron nuevos recursos que ahora se utilizan para dar clase, como son las aulas virtuales, las plataformas de video, etc. Y también con el punto con, por ejemplo, la introducción de las computadoras, que parece una herramienta relativamente simple, o los programas que utilizan los chicos con las computadoras, también desencadena, es el catalizador de una necesidad mayor de recursos complementarios que demandan también mayor infraestructura en general en el sistema educativo, por ejemplo, conexión a internet, o por ejemplo, aulas para sostener
para tener estas computadoras o los servidores, o también que las escuelas y el sistema educativo compre computadoras, tablets, celulares para brindarles a los chicos. Otro elemento también que se vio modificado y donde se vio introducida la tecnología es en los libros digitales, los textos digitales, y también en la utilización de videos para la enseñanza. Entonces hay cierta adecuación de las formas en que se empieza a dar clase, la necesidad de ciertas tecnologías en el sistema educativo, que va empezando a dialogar y a construir un poco más este puente con cómo se utiliza la tecnología en el mundo productivo, en las empresas. Entonces, acá, ¿cómo podemos preparar el sistema educativo para que cumpla con este objetivo, como ya dijimos, parcial, que no es el único, de la formación para el mundo del trabajo? Con el tema de la enseñanza, la pandemia realmente hizo que las clases virtuales fueran el único puente entre la escuela y sus alumnos, que ya no podían ir a las casas. Entonces, las clases virtuales, ya sean de forma sincrónica o asincrónica, permitieron sostener este vínculo y darle continuidad pedagógica a la enseñanza. Y además, al poder adaptarse a los ritmos y horarios quizás de las casas, también han sido recursos que favorecieron sostener la continuidad pedagógica a otros colectivos que no siempre pueden ir de forma presencial, como a las mujeres o personas al cargo del cuidado de niños o ancianos, a personas con discapacidad o a gente que está más alejada de los centros urbanos. También podemos observar una digitalización en la gestión de las instituciones educativas. El paradigma digital acá amplía enormemente la posibilidad de hacer mayores controles, poder supervisar, automatizar tareas que para los docentes les llevan muchísimo tiempo. El docente no solamente tiene que preparar su clase, sino que tiene que rellenar infinitas planillas, y los directivos también, y se amplía también la capacidad de análisis para mejorar los procesos y fortalecer las capacidades de planificación. Y otro punto con el que se debe preparar el sistema educativo es con la formación docente. Y acá la formación docente, es necesario también que los docentes puedan conocer este tipo de nuevas tecnologías que se utilizan en el mundo del trabajo, también las que se utilizan en la enseñanza, que no todos los docentes habían estado formados para preparar sus clases por Google Classroom o dar la clase por Zoom, pero también esto tiene que venir de la mano con un replanteo de las instancias de la formación docente, tanto inicial como de la capacitación permanente, y también jerarquizar socialmente esta profesión que la pandemia evidenció como completamente esencial. No le ha sido fácil a ningún padre con chicos poder cumplir el rol de docente en su casa únicamente con los elementos y herramientas que tiene, sino que se pudo revalorizar el rol de los docentes, y es necesaria una jerarquización de la profesión que reconozca el esfuerzo que requiere la formación y el empeño que tienen que tener para realizar las tareas a su cargo. Entonces, para ir finalizando, ¿qué puentes podemos encontrar entre la formación y el trabajo? En primer lugar, poder lograr y poder conformar diagnósticos actualizados de los procesos de automatización y de digitalización en empresas. Hoy por la mañana en el panel de Industria 4.0, Paula Isaac comentaba cuáles eran los diagnósticos, autodiagnósticos y autoevaluaciones que estamos realizando desde la Subsecretaría de Políticas y desde la dirección que ella tiene a su cargo específicamente,
para conocer también y poder brindar información al sistema educativo acerca de cuáles son esas tecnologías que están avanzando y que se están demandando dentro del sistema productivo. Una articulación intersectorial que pueda establecer espacios de diálogo y de vínculo entre las universidades, los centros de formación de docentes, los centros de formación de profesionales y el sector productivo. Prácticas de aprendizaje laboral en empresas, donde las empresas realmente puedan cumplir un rol, porque en este supuesto y en este análisis que les comentaba al inicio, de que la escuela, si bien forma para el mundo del trabajo, también tiene otros objetivos y no forma para ese trabajador, para ese empleado que va a ir a trabajar a tal empresa. Son las empresas, son las instituciones intermedias, las cámaras, las que se tienen que involucrar también en la formación de sus propios trabajadores, de los que están, la actualización permanente de los trabajadores, y también en la formación en permitir abrir las puertas a la formación profesional, a las prácticas profesionalizantes de los jóvenes para que conozcan de qué se trata todo ese mundo, donde muchas veces esas máquinas están únicamente en empresas muy avanzadas y no se encuentran en los talleres que tienen las escuelas. Y también la formación y la actualización para los docentes de educación obligatoria y superior, que puedan también ir actualizándose con este tipo de tecnologías, así como la incorporación de la capacitación permanente en habilidades tanto técnicas como socioemocionales o habilidades blandas, como comentábamos que tiene la necesidad las empresas de contar con trabajadores que tengan estas habilidades blandas muy desarrolladas, es también responsabilidad y asumir también que son parte de la formación de sus trabajadores por parte de las empresas. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Dejo acá mi correo para quienes me quieran contactar. Gracias, Cecilia. Me parece que va a pasar lo que pasó esta mañana, que no nos va a alcanzar el tiempo, es decir, yo me quedaría hoy tranquilamente hasta las 8 o 9 de la noche hablando de este tema, me parece que el tiempo va a ser limitado, lo cual es bueno. Yo me olvidé de mencionar que todos en Zoom tienen hacia la izquierda, tienen 3 botones, el inferior es para hacer preguntas, así que cualquiera que esté interesado plantea su pregunta con ese botón y yo voy a poder ver la pregunta y planteársela eventualmente al panelista que corresponda o al foro en general. Como seguramente cometí el error de no anunciarlo de entrada, no tenemos todavía preguntas directas, pero yo sí tengo una, Cecilia, y la verdad que creo que cada uno son temas que dan para hablar muchísimo. En realidad tengo 2 o 3 también, pero si me permiten, y en pos de también no quitarle tiempo al foro en general, yo entiendo que hay una limitación de tiempo, pero me salgo de la vaina en preguntarte, Cecilia, en tratar, cuando planteaste al principio esta paradoja de Duvet, no sé si paradoja o exactamente cuál es exactamente la definición más apropiada, pero entre el tema de empleo y educación, que yo lo representé incluso aquí en mi cuaderno como un triángulo de tensores entre tecnología, educación y empleo, cada uno en su vértice, que si tiro más de uno lo resiento en los otros. Pero puntualmente entre el tema de educación y empleo, como lo planteas, ¿no hay un poco de gallina y huevo entre esos dos? O sea, en la medida que genero empleos, voy a fomentar la educación, pero si no esos empleos no los genero, la educación no se me adapta a esa posibilidad que voy a tener de generar empleos adicionales y viceversa. Por ahí lo percibo medio erróneo, pero me parece que se da esa tensión, ¿no?, entre estos dos temas. Mira, tanto en la crisis, para tomar ejemplos recientes, en la crisis del 2001 como ahora, donde también el desempleo es mucho más alto que hace muchos años, las instancias educativas estallan. Es cuando la gente más se anota para estudiar, donde las carreras tienen más matrícula. Entonces hay cierta avidez por la formación.
Y creo que cuando las personas tienen mayores posibilidades de conseguir un trabajo, es importante que el sistema educativo y el sistema productivo puedan los dos entender esa responsabilidad de que cuanto más formada esté la persona, más, más productividad va a tener, más cómodo se va a sentir, más realizado. También a la empresa le va a servir mucho más. Pero no por querer tener trabajadores formados, es que necesitamos modificar todo el sistema educativo. Cuando desde las empresas se dice, no, porque los chicos tienen que aprender computación, informática desde el primer grado, y que aprendan algoritmos, y que aprendan esto, y que aprendan lo otro, después vemos qué habilidades necesitan las empresas. El 86% te dice habilidades blandas. Claro. Entonces, hay ciertas habilidades que uno no necesita una formación de 15, 20 años para enseñar, para que pueda después ser aplicada en el trabajo. Entonces, tenemos que fortalecer la educación en esto que la educación en sus objetivos tiene, que es formar para el mundo del trabajo, pero es formar para el mundo del trabajo en general, no para una tecnología en particular, que para eso puede haber cursos, puede haber capacitaciones, y por eso Totalmente yo de digo acuerdo. ahí como un doble registro, una doble responsabilidad, no cargarle todas las tintas a que la persona no hizo el curso de formación, pero no sabe usar, como vos bien decías hoy la mañana, la tecnología 4.0 no es un CNC, no, es Claro. una cosa de proceso, es una cuestión holística. Ujú. Y la otra pregunta que la dejo para el foro, más o menos para que todos la evaluemos, pero vos lo tocaste, es el tema, por eso te lo pregunto. Las tecnologías virtuales, que me gustaría llamarle también tecnologías pandémicas, si me permiten el término, vos mencionaste el esfuerzo que le demandó a alumnos y a docentes o profesores incorporar esas herramientas, tanto como infraestructura, o sea, como físicamente, como culturalmente, como incorporarlas también culturalmente. ¿Qué pensás que va a pasar si el día que la pandemia se termine? ¿Vamos a perder ese aprendizaje que tanto costó, o va a quedar algo de eso, va a quedar remanente, va a quedar incorporado? Mira, hay una encuesta que se realizó desde el Ministerio de Educación en junio sobre la continuidad pedagógica, y el 70 y pico, ahora no me acuerdo exacto, el 70 y pico por ciento de los estudiantes de secundaria querían que cuando volvieran a las aulas de manera presencial pudieran contar también con estas herramientas virtuales. Así que yo creo que evidentemente es algo que llegó para quedarse, y eso implica otras otras cuestiones de infraestructura, esto, ¿no? De poder dotar a las escuelas con conectividad a internet, Claro, con computadoras. Digo, ahora hay muchísimas, es así el tobogán entre los chicos que no tienen computadoras ni internet estable en su casa, que se les rompieron los celulares por donde se conectaban, que tienen un dispositivo para toda la familia, para utilizar estas herramientas, frente a aquellos otros que cuentan con internet, computadora dedicada al estudio. Vamos, ahí también hay todo un plano de las desigualdades que va a ser necesario afrontar. bien. Acá empezaron a aparecer algunas preguntas. Bueno, tengo entendido que algunos sindicatos tienen escuelas técnicas y otros formación profesional. ¿Cómo está esa área respecto a la generación de personal capacitado? Bueno, hay muchos y muchas, la verdad que los sindicatos tienen escuelas de formación que son muy, muy potentes, y tienen muchísima matrícula. Creo que también es interesante poder trabajar junto con los sindicatos y en las áreas de educación técnica, las ingenierías, las carreras vinculadas a la industria, poder orientar también, crear nuevas instancias de formación y de capacitación vinculadas a este nuevo paradigma, pero realmente están muy bien equipadas muchas veces, son un espacio interesante. Bien,
Hay más preguntas, hay algunos comentarios también, inclusive desde Chile. La educación finalmente no pretende el emprendimiento, creo que el emprendimiento debería ser el norte, gracias. Bueno, son comentarios. Me imagino que vamos a tener muchas preguntas. Yo quisiera, para ir avanzando, darle lugar ahora a Carlos. Cecilia, muchísimas gracias. Seguramente vamos a volver todavía con algunas preguntas, pero vamos a pasar ahora a Carlos Gottfried. Carlos, desde la perspectiva y la experiencia extensa en la formación de profesionales y también como coach o formador también de formadores, y ahora a través de la experiencia con este posgrado en automatización, ¿cómo está viendo ahora el panorama? ¿Cómo han influido las tecnologías? ¿Cómo han influido las nuevas modalidades? La captación de estudiantes. Digamos, ¿cómo desde su perspectiva nos puede contar un poco de esto? Bueno, hay mucho, digamos, para darle vuelta a esto. El tema de la formación en automatización y control ha estado medio dado vuelta, digamos, con los cambios tecnológicos de estos últimos momentos. Los últimos años han sido realmente fuertes y yo no sé si la experiencia de muchos años me sirve, porque lo que han generado es, digamos, una experiencia de estar cambio tras cambio y experiencias que son válidas y dejan de ser válidas en cierto tiempo. Yo tenía preparado una presentación, no sé si querés que entremos a ver eso. Sí, la idea es justamente Bueno, que tenga pie para su presentación, Carlos. Sí, porque de alguna manera cuando vos me vas a hacer una jornada sobre enseñar automatización, esa doble vuelta que no es solo enseñar, sino enseñar, a mí me entró en resonancia con temas que vengo manejando desde siempre. Y tengo como siempre después de haber participado en muchos cambios de planes, discusiones de métodos, preparación de cursos, la sensación de que los docentes siempre tenemos la sensación de que, bueno, sabemos, digamos, qué queremos enseñar, tenemos alguna dificultad de metodología, hay un problema con los estudiantes que les falta base o tendrían que saber otra cosa, pero que está claro qué es lo que nosotros tenemos en la cabeza y tenemos que enseñar. Y me parece que los últimos cambios han dado vuelta a todo y somos poco receptivos como docentes en general a escuchar las señales que vienen de otros ámbitos. Y esa discusión sobre qué tendríamos y cómo tendríamos que hacerlo, me parece que está llegando a muchos ámbitos y yo he preparado algunas notas sobre justamente, digamos, cómo eso está impactando en todo el mundo, más que, no solamente, digamos, en nuestro ámbito, esa discusión. Pero yo digo, no por el cambio en general, porque el cambio me parece que ha sido una constante. Ayer estaba la charla de Sclani y otra gente sobre cómo fueron evolucionándose en su desarrollo profesional, toda la gente de Tecna también. Y todas las historias de los ingenieros en la Argentina ha sido una historia de cambio tras cambio permanentemente. Así que si te parece, paso a las notas. Sí, por favor, Carlos. Ahí están viendo. Pero no en modo presentación. Estamos viendo solamente la parte editada. Bien. Ahí está, ahora sí, perfecto. Bien, una sola cosa antes de, digamos, para titular la presentación, me tomé la libertad de ampliar un cachito la propuesta y enseñar automatización, de automatización y control, siendo un poco el ámbito de Allegro. Y para reflexionar un poco sobre que no es muy novedoso el hecho de vivir en un cambio, agrego una caricatura que tomé de una revista estaba yo poco después de recibirme hace casi 50 años, en el que querían reflejar la situación de un ingeniero en la mitad de la carrera
y lo hacían, digamos, por analogía con la historia de Alicia en el País de las Maravillas, en el cual la reina, en lugar de tironearla a Alicia, tironeaba a un ingeniero más o menos ya en la mitad de su profesión, y la reina le decía, mirá, tenés que correr a la máxima velocidad a la cual podés para quedarte en el mismo lugar. Pero si querés ir a alguna parte, tenés que hacerlo el doble de rápido. Y creo que de alguna manera refleja bien lo que nos está pasando en distintos ámbitos de ingeniería. Una idea de la discusión que hay en el ambiente de educación. Acá hay algunos temas sacados de una reunión del comité del IFAC, la Federación Internacional de Control Automático, en su comité de educación, que tradicionalmente en ocasión de cada congreso premia el mejor libro de texto internacional sobre algún tema de control automático. Bueno, fíjense los comentarios que aparecieron en la reunión del 2017. Alguien sugería que se cambie el premio de un libro de texto porque los estudiantes no leen sus libros. Se están buscando información en internet y otras fuentes y se están formando bien. Otro decía, no, bueno, en lugar del libro busquemos alguna actividad de tipo educativa que refleje la educación. Otro proponía, los estudiantes están demandando nuevas metodologías para aprendizaje. Así que una cuestión relevante para la mayoría de nosotros es qué approach podemos elegir ahora para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, yo no tengo propuestas, no tengo solución y soy parte del problema, solo que vamos entonces a charlar, me parece, en unos minutos, sobre los distintos, la complicación que tiene este problema y algunas pocas experiencias internacionales que me parece interesante analizar. Yo decía que enseñar automatización no es un problema, de verdad son muchos problemas, porque la misma frase, que puede estar dicha por alguien de la industria, por un profesor de colegios técnicos, por un investigador de CONICET, significa cosas muy distintas. Significa cosas también distintas desde distintos ámbitos profesionales. Yo había notado acá distintos sentidos posibles. No es claro qué abarca el control automático y la automatización. La problemática es distinta según la especialidad profesional, si es ingeniero químico o eléctrico o electrónico. Depende también en qué momento de la carrera nos enfrentamos a este problema. Estamos recién recibidos, estamos en la mitad de la carrera, queremos hacer un posgrado. Y después también la misma pregunta tiene, el mismo problema tiene distintos sentidos si lo estamos viendo desde una persona que se lo plantea, desde una empresa que está buscando profesionales, o de la sociedad que quiere saber qué va a hacer con los ingenieros en automatización. Para dar una idea de la complejidad, me acuerdo de alguna reunión en ADECA, en la cual se discutía, digamos, la portada de la revista de ADECA, y queríamos poner 4 palabras o 5 que caracterizaran nuestra profesión. Y habíamos puesto ahí en el pie de página automatización, instrumentación, control, robótica, informática industrial, sensores y elementos finales de control. Y no pusimos más porque no había más espacio. Pero fíjense que si uno se pregunta, ¿cómo debería enseñar automatización? Y esa pregunta la hace un ingeniero de instrumentación, seguramente que está pensando en cosas distintas de las que piensa un experto en informática industrial. Y probablemente el experto en informática industrial no tenga ninguna idea de los problemas de algoritmos de control, ni qué le puede pasar, digamos, a un sistema que tiene sensores industriales, termocuplas, ¿no? Y la persona que es un experto en instrumentación seguramente no tenga mucha idea de los problemas de sistemas en tiempo real. O sea que la misma problemática tiene distintos niveles de abordaje. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ingeniería, nosotros tenemos cursos de control en carreras como ingeniería química, mecánica, eléctrica, electrónica, industrial, cada una con su enfoque, y apuntando a ámbitos distintos.
Y eso refiriéndonos nada más que a la formación básica del ingeniero. Porque otro problema también es si estamos pensando en posgrados, como podría ser una maestría en simulación numérica y control, una especialización profesional, como es el caso de donde yo estoy involucrado ahora, una carrera de especialización en automatización o en doctorado. Yo hice un dibujito tratando de ubicar el problema un poco en el tiempo. Hay un problema en la formación básica, hay un problema en la formación especializada, en posgrados y doctorados, y hay un problema distinto que tiene el ingeniero en automatización a lo largo del desarrollo de la carrera y cuando hace capacitación en el trabajo. Tres problemas distintos. Veamos un poco el primero, la formación básica en ingeniería. Para dar una idea del nivel de problema y las cosas que se están discutiendo en el mundo en este momento, la Federación Internacional de Control Automático hizo una encuesta muy interesante hace un poco más de un año. Si bien la Federación Internacional de Control en general reúne a gente del ámbito académico y de investigación, en este momento la hicieron muy extensiva la encuesta, la hicieron a través también de la revista Control vía Internet, y se ocuparon, fíjense en el cuadro que incluí ahí abajo, en asegurarse un grupo de encuestados que trabajara en todos los ámbitos de la ingeniería, o por lo menos en muchísimos ámbitos de ingeniería. Control de industria aeroespacial, civil, computadoras, sistemas, procesos, mecánica, y además buscando perfiles que fueran desde lo académico hasta lo industrial. Y en lo académico vinculados a cursos básicos de formación o académicos vinculados a cursos de posgrado y más relacionados con temas de investigación. Bueno, el resultado fue interesante. Hay trabajo sobre el resultado de esta encuesta y hay cierto consenso en qué debería tener un curso básico de control de ciertas características. Bueno, ahí hay un listado para los que estamos en el oficio, digamos, puede ser interesante el tipo de temas que hay consenso en que deberían estar en la formación del ingeniero. Yo lo que quería destacar de esta encuesta es un resultado que me parece interesante, de una consecuencia, digamos, no está en el listado y es que después de haber encuestado a ingenieros de distintas especialidades, el resultado fue que el primer curso de control debería ser un curso que contuviera los mismos contenidos independiente de la especialidad. Yo de alguna manera, no sé si lo quiero ver o se ve aquí, me parece que está reflejando el hecho de que cada vez hay proyectos más de naturaleza interdisciplinaria y que ingenieros que se forman en una especialidad terminan después en aplicaciones que lo vinculan con ingenieros de distintas especialidades. Y un poco esos cursos que son el primer curso, un curso de control para ingenieros electrónicos, un curso de control para ingenieros químicos, un curso de control para ingenieros mecánicos, deja de tener sentido frente a un enfoque más generalista. Esta me pareció una experiencia interesante desde el punto de vista de la formación básica. La iniciativa CDIO, concebir, diseñar, implementar y operar para encarar la enseñanza básica de la ingeniería. El proyecto original se hizo en Suecia, 3 universidades junto con el MIT en Estados Unidos, y la propuesta era encarar la formación básica del ingeniero de la misma manera que se hace un proyecto industrial. De modo que el ingeniero fuera, en su formación misma, aprendiendo la metodología de un proyecto industrial. En nuestro ámbito está mucho el eslogan y se usa bien la enseñanza por proyectos y lo hacemos en distintas materias. Pero lo interesante acá es que toda la formación de alguna manera es un proyecto. Otra consecuencia para mí también interesante de destacar es que se propusieron desde el principio hacer un desarrollo fortaleciendo habilidades de tipo personal, trabajo en equipo, características de
la comunicación y lo que llamamos en general habilidades blandas. Pero al mismo tiempo, esta carrera no es una carrera exclusivamente general, sino que si uno mira los niveles de especialización, es una carrera muy exigente. De hecho, se volvió una de las carreras de los programas de ingeniería más exigentes de Suecia. A esta altura, esto empezó en el 2003, a esta altura este proyecto ya tiene, ¿cómo podemos decirlo? Se ha extendido a distintos lugares del mundo, gente que lo ha tomado, y hay en muchas universidades, sobre todo en el sudeste asiático, experiencias que replican y forman parte de un consorcio de la iniciativa CBI. Bueno, otro ejemplo de los problemas que tenemos para definir qué es enseñar a enseñar. Esta no es una encuesta de enseñanza, pero me parece interesante marcarla. La Academia Real de Ingeniería de Inglaterra, junto con la revista The Economist, encararon el año pasado una encuesta general sobre capacidades de ingeniería prácticamente de todos los países. Bueno, yo no voy a entrar en el tema de los resultados de las capacidades de ingeniería, sino en algunos de los temas vinculados a educación que me parecen más interesantes. Bueno, definen algunas características de habilidades requeridas. Me gusta el enfoque que llaman de habilidades a mentalidades que debería tener un ingeniero en general. Y hay una serie de recomendaciones en distintos ámbitos. En lo que hace a los temas de automatización y control que nos manejamos regularmente, la sorpresa para mí aparece en un contenido específico que aparece como muy recomendable para todo lo que tiene que ver con aplicaciones de nuevas tecnologías, en particular en lo que hace a proyectos grandes de infraestructura. Y lo han puesto en correlación con temas de accidentes del trabajo y de seguridad. Y la necesidad de una educación en temas como seguridad de procesos, lo que nosotros llamamos un poco sistemas instrumentados de seguridad o seguridad de máquinas. Una consecuencia también que sale, digamos, del estudio de la Academia Real de Inglaterra, es que los proyectos de infraestructura encarados en forma internacional funcionan en la medida en que encuentren en los países receptores capacidades fuertes de educación universitaria y de laboratorios, no dice investigación en particular, pero sí que puedan encarar fuertes desarrollos. Bueno, son 3, 4 ejemplos sueltos. Ahora voy a agregar mi propia encuesta. Es una encuesta personal de muy pocos casos, así que tienen ninguna validez, pero se las quería comentar. Hace unos años, 2016, tuve que estar a cargo de un grupo de estudiantes universitarios por recibirse en la Facultad de Ingeniería, con la cual hicimos una visita de estudios por 15 días a universidades y empresas tecnológicas del sur de Alemania. Estuvimos en universidades como la Universidad de Múnich, de Karlsruhe, Augsburg, Stuttgart, empresas como KUKA, la fábrica de Siemens en Amberg, Festo, y yo iba haciendo en todos estos lugares que íbamos visitando, como el tema un poco general era la industria 4.0, mi pequeña encuesta personal. Y tenía una especie de muletilla, y era que preguntaba, con cada docente, con cada investigador que veíamos, y en cada empresa, con cada responsable de personal o de capacitación, mira, yo vengo de un país lejano en Argentina, estos temas son nuevos, ¿qué es lo que no tengo que enseñar más en ingeniería? ¿Y qué tema tengo que incorporar ahora en los programas de estudio? Bueno, en general yo me encontraba con que quedaba un poco desconcertada la gente con la pregunta, y después de que lo pensaban un poco me decían,
No hay nada de lo que está enseñando que no tiene que enseñar. Ni informática, ni robótica, ni control automático, ni PLC. Todo eso tiene que seguir enseñando. Y nuevo no tenemos nada. No hay una disciplina Industria 4.0 para enseñar. Es una manera de pensar, es una manera de trabajar. No hay nada nuevo cuando usted ve una película por Netflix, de lo que la podía ver antes bajándola. No hay nada nuevo cuando usted paga por PayPal. No hay nada nuevo cuando toma un taxi por Uber. Eso es una manera distinta de encarar las cosas. En ese marco, en la foto esta que está acá abajo, inferior a la izquierda, la profesora del Instituto de la Universidad de Múnich, Birgit Vogelhauser, nos dijo varias cosas que quería compartir, que me parecían sensatas. Y acá están sacadas de algunas entrevistas que después yo encontré respecto de eso. Mucha gente piensa que usted puede comprar directamente de un estante de Industria 4.0. Eso es imposible. Dice, en las ferias industriales a veces se publicita con una especie de cartel que dice algo así como le vendemos una PC Industria 4.0. Eso es una cosa que no tiene sentido. ¿No? Muy simple y muy claro respecto de lo que tenemos que hacer. Mostró algunos ejemplos de proyectos. Esta es una fábrica de yogurts que tenían en la Universidad de Múnich. Según lo que nos cuenta, según el frasquito que hay, entonces ve si los materiales están disponibles, si están disponibles, hace la mezcla, llega el frasquito de yogur. Dice, bueno, todo eso sabíamos cómo hacerlo hace mucho tiempo, ahora tenemos recursos que nos lo hacen muy fácil. Pero además, el proyecto lo hacemos entre varias universidades y estamos trabajando en línea y es un desarrollo cooperativo. Entonces, el poder hacer un trabajo de tipo cooperativo es una de las características de la nueva manera de trabajar. Y esta nos pareció interesante, nos mostró un equipo preparado para hacer experiencias. Estaba certificado, no sé por qué institución oficial, Secretaría de Industrias o alguna cosa así, en Alemania, y hay una serie de experimentos preparados de modo que quienes hacen desarrollos pueden certificar en una base industrial con sus redes de comunicaciones y otros elementos el tipo de proyecto. Hay, dice ahora, varias testing labs en un grupo grande de universidades americanas e instituciones de investigación donde se puede obtener asesoramiento, información y servicios para este tipo de aplicaciones. Bueno, y finalmente, dos palabras. También hemos encontrado, digamos, una cosa muy interesante de cooperación entre empresas proveedoras de equipamiento e instituciones educativas que van desde trabajos en conjunto, desarrollo, provisión de equipos, hasta algunos planes completos de educación en el cual se sostiene, digamos, todo un proceso educativo que termina con un título de un nivel universitario tipo bachelor. Bueno, con estas reflexiones y el reconocimiento de mi ignorancia y no ser capaz de proponerles algo concreto, si tienen alguna pregunta, lo charlamos. Claro, me encanta el approach académico que lo importante a veces es plantear preguntas y problemas, no necesariamente tenemos que tener las respuestas y las soluciones. Lo que necesitamos generalmente son también tener preguntas, así que me gustó mucho ese approach. Me gustó mucho lo de que no hay nada nuevo en ver una película por Netflix, eso dice muchísimo de todos estos temas. Y como decía antes también, cada línea, cada comentario es un tema para desarrollar de por sí. Quiero darle un poquito de atención también a las preguntas que van llegando. Bueno, muy buenos comentarios, espectacular, Carlos. Cómo está abordando el tema de Industria 4.0 desde el ámbito universitario. ¿Cómo se está abordando el tema de Industria 4.0 desde el ámbito universitario? No sé si amerita ahora que lo respondamos o lo dejamos para el final, quizá. Sí, yo lo que veo son, de nuevo, digamos, digamos, al ir un poco al comentario de
que no existe la PC 4.0. Yo puedo plantear, se pueden plantear cursos, y hay algunas ofertas educativas, pero tengo la impresión de que hay un poco de más expectativa de lo que uno puede obtener que la que puede sacar algunas clases si no participa en proyectos de ese tipo. Exactamente. Exactamente. De hecho, una de las metodologías que usted mencionó, creo que de las universidades inglesas, de enseñar como si fuera un proyecto, es un muy buen approach para encarar una formación a la industria 4.0. Sí, es muy duro porque requiere varias cosas. No sé si en Argentina se podría hacer, estudiantes full time, profesores todos full time, un vínculo con las industrias de la zona, que son las que proveen los proyectos del CDIO. Hay algunos proyectos académicos en el CDIO, pero la mayoría son proyectos que tienen un resultado de transferencia. Bueno, hay más comentarios desde Chile, que me alegra mucho, de mi segunda patria. Dice, en lo personal creo que el aprender haciendo es clave. Aquí tenemos el problema de formar con herramientas virtuales y se perdió el meter las manos y usar el destornillador para calibrar. La otra falencia son los conocimientos de procesos e innovar. Gracias. Así que, no, gracias por el comentario desde Chile. Y un comentario interesante, una pregunta interesante que no creo que demos la respuesta, pero sí por lo menos dejamos plantear la pregunta. Dice, soy docente doble turno, escuela técnica. Si doy clases no tengo tiempo de capacitarme y lo requiero. Y si me capacito, no doy clases y me lo descuentan. ¿Cómo hago? Bueno, creo que podemos dejar planteada la pregunta, pero no sé si vamos a poder dar hoy nosotros la respuesta, pero es parte de esta problemática. Es parte del problema. Claro, claro. Gracias, Carlos. Como siempre. Un comentario al margen, digamos. Uno de los posgrados de la carrera de especialización en automatización de la facultad, ese tema no fue secundario, digamos, el de la disponibilidad de tiempos y el adaptarlo a los horarios laborales típicos, ¿no? Todos cursos nocturnos, en bandas y tiempo muy explicarlo así. Bueno. Carlos, vamos a cambiar el foco de lo que estamos tratando a otro aspecto de la problemática, si lo queremos llamar de esa manera, que tiene que ver mucho con que estamos hablando de la tecnología, qué armamos para la educación, cómo se genera el empleo, pero del otro lado está la persona, está el joven, que también al final es él el que elige y el que decide, y en gran medida yo lo llamaría casi el cliente en cierta manera. Y tiene que tener, por un lado está sus condiciones personales que están relacionadas con la vocación, pero también está con lo que se lo puede llamar el incentivo y lo que él puede ver, el modelo de lo que a lo que puede dedicarse. Y nosotros estamos pensando en que necesitamos formar ingenieros o que necesitamos formar técnicos, o si queremos científicos de datos, o que el país necesita moverse hacia la industria 4.0. Y por ahí el joven está pensando en armar su banda de rock o estudiar psicología o medicina u otra cuestión. Entonces, ahí lo invito a Leonardo a que nos dé de su perspectiva, con quien estuvimos hablando previamente también, sobre cómo justamente este triángulo motivación, vocación y modelos influye en el futuro profesional. Leonardo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Bueno, me siento muy honrado de formar parte de este panel. Sí, muy bien, como ustedes dicen, hoy por hoy, si nos tenemos que posicionar nosotros, las necesidades de productividad que tiene nuestro país, ¿no? Esto lo definió un economista de la Universidad de San Andrés, Andrés Korenberg. Hoy por hoy, la productividad en los factores generales de la economía está muy cercana, muy análoga a 1950, ¿no? Y ahí, Andrés, cuando vos decías a la hora de decidir una carrera, ¿no? Pensar el futuro,
Y el futuro y el presente. Muy, muy interesante también lo que planteó Carlos con respecto a Netflix, ¿no? Pero hoy por hoy nosotros nos encontramos ya con un déficit estructural. Las empresas que buscan personas especializadas en automatismo industrial, consultoras cuando tenemos que hacer ese trabajo, nos cuesta encontrar los perfiles. Hoy por hoy ya podemos decir que hay un déficit estructural. Y como Andrés decía también, y Cecilia lo planteaba, ¿no? En este sentido de que la educación tiene que tener su autonomía, pero está bueno también mirar qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Y hoy por hoy nos encontramos con este déficit estructural. ¿Y cómo podemos incentivar? A veces lo que se habla de la tecnología no es tan bueno desde el punto de vista de la amenaza, pero hay buenas noticias. Si nosotros miramos los países que tienen más alta tasa de robot por habitante, como son Japón y Alemania, el desempleo no se mueve tanto. Digamos, hay una conversión, hay un cambio en este sentido. Y podemos pensar que pueden coexistir y los robots y el automatismo viene a colaborar con nosotros. Todo depende cómo nosotros lo vayamos pensando y sobre todo cómo lo vayamos planificando y qué lugar le damos al ser humano cuando planificamos el cambio tecnológico. A veces lo dejamos para el final. Yo soy un convencido que tiene que ir totalmente en paralelo. Pensemos un poco el programa que nos propone esta Agencia de Cooperación Internacional de Japón, junto con el INTI, que desarrollaron este programa Kaizen Tango. El programa Kaizen Tango es un programa destinado a mejorar la productividad principalmente de las pymes. El Kaizen es un programa de mejora continua que viene de la empresa Toyota, que después vamos a abordar. Pero si nosotros tenemos que pensar en estimular el interés, y por suerte acá estamos en una cámara con empresas de automatismo industrial y partes interesadas, también está el Estado, universidades, ciencia y tecnología. Este tema, un poco que comentaba Cecilia, ¿no? De el intercambio y la conectividad entre lo que es la educación y las empresas, ¿no? El rol del empresario, también, por otro lado, la educación. Entonces acá yo tengo para dejarles a todo el auditorio, sobre todo quienes se dedican al automatismo industrial, y si necesitamos que haya un desarrollo desde el punto de interés, sobre todo, en estudiar la carrera, de invitarlos a ir a las escuelas, a sus escuelas de sus comunidades, y plantear, bueno, yo me dediqué al automatismo industrial, seguí ingeniería, o me formé, o tengo una empresa, contarle a los alumnos. Porque esto que planteaba Andrés al inicio, nosotros cuando hacemos una charla de orientación vocacional en algún colegio, en la nube de palabras, la palabra más grande es no sé. Y tienen razón muchas veces en no saber. Si nosotros en su momento, ahí Carlos planteaba la crisis de mediana edad a los 40, pero si pensamos que no nos vamos a jubilar ni a los 65 ni a los 60, bueno, definir prácticamente como los próximos 60 años es todo un desafío. Entonces, de repente despertar el interés con las charlas de orientación vocacional está buenísimo. Sobre todo que hoy por hoy la vedette de las carreras es software, ¿no? Por lo que ganan y por el déficit estructural. Y a veces en ciertas universidades se vuelcan los alumnos a estudiar más software. Pero desde el punto de vista del automatismo industrial es muy interesante. Es muy interesante y también podemos ver por las necesidades de productividad, y el automatismo industrial va a ser un gran protagonista del desarrollo de la productividad que necesita nuestro país. Entonces, pensemos también el rol empresarial.
la responsabilidad que le cabe. Hoy por hoy existe mucha presión, existe mucho estrés, entonces se compra el talento, pero lo tenemos que mantener. ¿Y quién lo va a desarrollar? ¿Y quién lo va a formar? Es necesario para romper, digamos, con el déficit estructural, invertir tiempo. Si no, estamos siempre atrapados, ¿no?, en el mismo déficit estructural, ¿no?, como el día de la marmota. Entonces, en este sentido, ustedes pueden decir, bueno, lo que pasa es que lo puedo entrenar y se va. Bueno, bienvenido ese problema. Porque ahí estamos pensando también en la profesionalización de recursos humanos y en el desarrollo y pensar en ciertos factores que están relacionados con atraer. Porque lo peor es no formar a alguien y que se quede. Entonces, bienvenidos los problemas de formación y entrenamiento. Y por suerte estamos en el marco de la Cámara, donde los empresarios juntos pueden definir ciertos temas y cómo abordar la problemática. Y dentro de las empresas, a veces un tema recurrente es querer premiar al mejor empleado para que le explique a otro. Ese es el empleado más rápido, más productivo, no es quien tiene más ganas de hablar con otro, y no es quien tiene más ganas de entrenar a otro y desarrollar, porque hay que tener un tiempo para dedicarle a la enseñanza. Entonces, en este sentido, las habilidades de entrenamiento es donde yo me tengo que focalizar cuando tengo que elegir una persona para transmitir. Porque a veces hay mucho apuro, mucha urgencia y necesitamos tiempo para el desarrollo. Tiempo y también interés. La persona que va a enseñar, ¿le gusta? Porque es una apuesta que uno hace con otro, ¿no? Que va a saber, que va a aprender y demás, ¿no? Es como una visión que proyecta en esa transferencia. Apreciación significa agregar valor, ¿no? Y establecer la confianza. Estamos hablando mucho de las habilidades blandas. Y bueno, todas estas cuestiones psicológicas en el aprendizaje y en la transferencia cuentan mucho, ¿no? Entonces, una persona que forma y educa le tiene que interesar la relación y el desarrollo del otro, y estimularlo justamente para que le vaya bien en este sentido. Y tenemos que estar seguros de erradicar este mal, de derecho de piso. El derecho de piso atenta contra la evolución, es decir, ¿cómo te voy a transferir mis sufrimientos? La idea es solucionarlo y que todos vayamos cada vez en un piso más alto, ¿no? Y evolutivo, es decir, que solucionemos los problemas, ¿no? Y sobre todo en la bienvenida y en la inducción, ¿no? Nosotros en nuestro país, sobre todo que tenemos un dicho que no es feliz, que los pingos se ven en la cancha. No. La idea es planificar la bienvenida y la inducción. Es muy caro para una persona que le vaya mal, es muy caro para la empresa volver a entrenar, volver a formar, volver a seleccionar a alguien nuevamente. Y ni hablar del equipo de trabajo, que otra vez es un vuelta a empezar. Entonces, la planificación, ¿no? ¿Quién lo va a entrenar? ¿Cuándo? ¿Qué contenidos? ¿Está definido el puesto de trabajo? ¿Está descrito? ¿Hay un manual de bienvenida, de inducción? Es muy importante pensar, y sobre todo en nuestro país, de aprovechar bien el periodo de entrenamiento y el periodo de prueba. Pero para esto tenemos que aplicar un condimento que muchas veces lo olvidamos, que es la paciencia. Cuando tenemos que programar un equipo, los equipos tienen protocolos, tienen sistemas, tienen un proceso. Las personas para encontrarnos, para conectarnos y demás, también requiere un proceso, un tiempo. Y acá lo tenemos a Bill Gates y Warren Buffett, que se están divirtiendo en una empresa puntualmente y hablan justamente del valor de la paciencia, ¿no? Que es indispensable y más en estos tiempos.
Y ni hablar del tema del error. El error como cultura también nos define desde el punto de vista de las posibilidades de innovación. Acá lo tenemos a Enrique Piñeiro, les recomiendo fuertemente la película Whisky, Romeo Zulu, que la puedan ver, que es el caso de una empresa Lapa, que tuvo un desenlace tremendo, y él da distintas charlas, lo hemos invitado a distintas universidades y distintos lugares a conversar con respecto a esa empresa y su experiencia, digamos, porque él fue el productor. Y hablan justamente que la industria aerocomercial, el tema del error se lo asume así como una parte indivisible del trabajo humano, y es real. Todos cometemos errores. Y de alguna manera, en esa bienvenida y en esa inducción, tenemos que estar también preparados para cometer errores y aprender justamente de nuestros errores. Y estaría genial que nosotros estemos en un ecosistema y un medio ambiente que aprende permanentemente de los errores. Ayer, en una charla, el director de producción de Toyota decía que uno de los directivos japoneses dice: si hay problema, no hay problema, porque quiere decir que los estoy viendo, no están entubados los problemas, que estén a la vista, ¿no? Y a partir de ahí, que se puedan hablar de los errores para corregirlos. Eso es central, porque en este punto el error es una materia prima para nuestro aprendizaje. Para la culpabilidad la tenemos a la justicia, que tiene que buscar, investigar y encontrar culpables. En los ambientes de trabajo no hay culpables, hay responsables. Y nosotros lo que tenemos que buscar es en los distintos problemas, es la causa raíz que nos llevó. Y la industria aerocomercial lo sabe porque los errores los paga muy caro. Entonces, es bueno detectar al error pronto para que no empiece a escalar en algún punto, ¿no? Y en este sentido nos da una oportunidad enorme, ¿no? Entonces, si hablamos de aprendizaje permanente, bueno, es estudiar nuestro contexto, nosotros mismos, saber nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora, ¿no? Y sobre todo también que el tema de estudiar nos da datos, y cuando nosotros nos manejamos con datos, podemos mejorar la calidad de las interacciones. Si no, donde manda capitán, no manda marinero, ¿no? Opinión por jerarquía. Y nosotros tenemos que pensar, ¿por qué los seres humanos se resisten a los cambios? ¿Somos tan modernos? No. De alguna manera nos sigue funcionando una parte del cerebro que le tenemos que prestar atención. Está relacionado con nuestra subsistencia. Nosotros estamos entrenados para subsistir. Por eso priorizamos siempre las amenazas y los peligros, por encima de toda la información vinculada a la seguridad, a las oportunidades. Entonces eso también tenemos que estar atentos, porque uno de los objetivos que nosotros tenemos que buscar para poder trabajar con calidad y que pueda existir aprendizaje y que pueda subir la productividad de la empresa es la erradicación del miedo. Porque muchas veces los cambios tecnológicos se decretan, se definen, porque los necesitamos, porque el mercado necesita, porque necesitamos competir rápidamente, pero ¿nos dedicamos el tiempo a vender internamente el proyecto? A veces hacemos la comercialización puertas afuera con los clientes, pero puertas adentro. ¿Vendemos los cambios, los beneficios? Una persona a veces se empieza a defender. Nosotros empezamos a empujar, a presionar, push, y recibimos el pushback, que es la resistencia del otro, porque no entiende bien de qué va. Y el otro se quiere preservar. Entonces, está bueno dedicar este tiempo a la sensibilización. Y tener cierta cercanía, cierta cercanía. Cuando nosotros explicamos algo, a veces queremos encontrar palabras de acercamiento y decimos, esto es una pavada. Si yo te estoy explicando algo, esto es una pavada, ya automáticamente vos no me vas a poder preguntar si no entendiste, porque te vas a sentir un sonso. Entonces ahí, sin querer, te estoy muteando. Entonces, jerarquizar, porque
para cada uno de nosotros las dificultades varían según las tareas. Entonces, si yo te voy a transferir algo, bueno, jerarquizarlo en ese sentido. Puede ser fácil para mí, pero para vos es un momento de desafíos, de entendimiento, de cosas nuevas. Y muchas veces con los apuros de los cambios tecnológicos, llega una máquina, llega del exterior, hacemos una inversión muy grande, vienen los técnicos de otro país, registramos esa capacitación, ¿dónde queda? ¿Cómo planificamos la capacitación? ¿Quién se transfiere? ¿Generamos una biblioteca virtual? Eso es importante también, tenerla, mantenerla. No solamente la notoriedad positiva es importante, es estratégica, digamos, y sobre todo para la gente negativa. Recibir la notoriedad positiva ayuda, porque generalmente la gente negativa no tiene un propio buen concepto sobre sí misma. Y de repente la notoriedad positiva puede ayudar. Ahora, también cuando tenemos que hacer una observación constructiva, asegurarnos de no herir, ¿no? Es amable. Freud decía que las palabras amables superan a cualquier medicamento ansiolítico. ¿Es verdadero? ¿Lo chequeé? ¿Es necesario? ¿Es un buen momento, digamos, para darlo? Planificarlo. Porque a veces un feedback mal dado no nos hace avanzar, sino nos hace retroceder. Y entonces, hoy por hoy, sí, esta exposición la centramos en el tema soft, ¿no? que nos ocupó hoy, que a veces lo dejamos como muy librado al azar. Y es muy interesante abordarlo, pensarlo y aprender justamente de los errores que ocurren en las implementaciones. Empezar en las planificaciones, los flowcharts y demás, que empiecen a aparecer estas palabras más vinculadas con la gestión de recursos humanos, soft, de concientización y sensibilización. Y lejos de hacer una propaganda, Toyota, porque nosotros hablamos de Japón y de Alemania, pero tenemos un visitor center de esta compañía, donde, hablando de enseñar a enseñar, esta empresa está abierta a compartir todo lo que aprendió en su historia con cada uno de nosotros. Y está el Visitor Center. Y ahí nosotros podemos ver cómo interactúan en armonía robots y seres humanos. Y también podemos encontrar que hay fórmulas dentro de un contexto difícil que siempre nos ha tocado históricamente atravesar para crecer. Es una empresa que ha crecido, digamos, entre el 2004 y el 2014 el 1000% en su dotación. Genera empleos de calidad. Entonces, digamos, independientemente que a uno le guste una marca u otra, aprender la metodología es muy interesante. Y como para cerrar, porque el día ya va concluyendo y el Congreso también, desarrollar la inteligencia colectiva es clave para nosotros. Tenemos tal vez excesos de inteligencia individual y es muy importante pensar en este sistema de diálogo porque nosotros tenemos problemas muy complejos que requieren finalmente de la participación, del entendimiento y del diálogo de muchos actores. Así que bueno, muchas gracias y quedamos a disposición para las preguntas que puedan surgir. Excelente, Leonardo, muchas gracias. Un aspecto muy humanístico le diste al enfoque, o sea, un enfoque muy humanístico, con temas también que son claves en estos temas de la formación profesional, que a veces se pasa, digamos, es importante tenerlo en cuenta porque en el frenesí de la implementación de tecnología, proyectos, competitividad, en el medio se pierden cuestiones que son muy importantes, como vos mencionaste, como los temas de paciencia, de la aceptación del error, la aceptación de adaptarse a los cambios y las actitudes ante todo eso. Creo que son puntos que tenemos que tener en cuenta y que no siempre son complementarios de estas estrategias tecnológicas. Preguntas hay muchas, la verdad que
muchas felicitaciones. Bueno, recalcar que ADECA es una asociación, no es una cámara, estrictamente, es un tecnicismo, pero importante mencionarlo. Referencias al tema de la implementación del plano sistema dual de educación, donde los estudiantes van realizando una iniciativa profesional mientras van estudiando. Hay algunas iniciativas, sabemos, en el mercado argentino. El puente entre el sector productivo y la educación, porque otros países desarrollados y en desarrollo han avanzado mucho en ese aspecto y nuestro país no logra dar un impulso sostenido en esto, el puente entre el sector productivo y la educación. No sé, yo creo que un poco algo se mencionó bastante en las tres ponencias, pero no sé si alguien quisiera agregar algo al respecto. Cecilia o Carlos o mismo Leonardo. ¿Podrías repetir, a Andrés, la pregunta específica? Sí, es un planteo que dice, desde hace muchos años se habla del puente entre el sector productivo y la educación. Dice, ¿por qué otros países desarrollados y en desarrollo han avanzado mucho en ese aspecto y nuestro país no logra dar un impulso sostenido en esto? Es una aseveración que es un poco discutible también. Creo que tendríamos que discutir si efectivamente no ha habido aquí una colaboración entre el sector productivo y la educación. Yo creo que hasta cierto punto la ha habido. Por ahí, Cecilia, también quizás quieras comentar algo en esto. Gracias, Andrés. Sí, estoy más de acuerdo con vos. No veo tal salto, tal diferencia. Siempre hacen falta cosas, pero Dios, voy por lo primero que dije. Creo que la falta de buenos trabajos, de buenos empleos, no son porque no hay gente formada, porque hay buenas universidades, buenos centros de formación. Por supuesto se pueden hacer, como decía, esta brecha de habilidades que mencionaba Leonardo también, que es un concepto que está muy en boga ahora, de que las empresas no pueden conseguir esa gente formada con esas cuestiones específicas que necesita, y ahí es donde para mí tiene que recaer un poco más el peso de, bueno, pongámonos desde el sector empresario también, desde el sector privado, a diseñar en conjunto con el Estado, en conjunto con los ministerios, con los centros de formación, a diseñar estos nuevos trayectos profesionales, pero no hace falta ir a modificar toda la educación para lograr eso, sino que quizás con carreras más cortas, con otra perspectiva de tiempo, que puedan incorporarse rápidamente a la industria, esas brechas de habilidades para una industria que esperamos que tenga cada vez más dinamismo, que pueda incorporar tecnologías y personas formadas en esa tecnología, sea suficiente. Bueno, muchísimas gracias entonces por todas las preguntas, por la participación. A los organizadores. Por la participación de ustedes tres. El tiempo es apremiante, por ahí es menos apremiante que en otras oportunidades, pero siempre hay un programa detrás, lo mismo que dijimos esta mañana, y un poco, creo yo, la importancia de estos paneles y de estos foros para ADECA es encontrar hilos para seguir trabajando y seguir desarrollando. No es la intención justamente que esto sea un evento que empezó hace 3 días y hoy termina, sino que para la ADECA es muy enriquecedor tener este feedback y esta participación de ustedes, de diferentes sectores, muchos de ustedes que han participado hoy o que han participado incluso en los foros de otros 3 días, quizás haya sido la primera vez que se han acercado a la ADECA o han tomado conocimiento. La ADECA es una institución de más de 60 años en el país, es un orgullo en Sudamérica, de las pocas ya que quedan organizaciones respaldando los temas industriales y académicos, científicos y empresarios. Y salen temas que son nuevos para todos, son nuevos para nosotros, nosotros iba a decir viejos, pero no queda muy lindo, entonces vamos a decirlo con mucha experiencia,
y para los jóvenes que se van sumando. Por eso creo que de aquí se desprende mucha tela para cortar y para poder seguir trabajando en los próximos 2 años hasta el próximo Congreso, y que ese trabajo tenga una contribución finalmente en la sociedad, tanto desde lo público, desde lo académico, desde lo empresario. Yo les hago de vuelta expreso el agradecimiento por la participación, por la motivación que pusieron para desarrollar sus ponencias. En nombre de ADECA les hago este gran agradecimiento y dejar las puertas abiertas de ADECA para volver a interactuar con ustedes en breve. Así que de eso, muchísimas gracias. ADECA se caracteriza este evento porque en paralelo se desarrolla un congreso académico donde se reciben trabajos de las universidades que son evaluadas y que son premiados. Esto es un clásico, es folclórico, podría decir ya, para ADECA. Y generalmente al cierre de este evento se extienden las premiaciones. Por una cuestión de agenda, de tiempo, que preferimos llevar y permitirles que este foro se desarrolle a pleno, nos pasamos un poquito de horario y ahí le superó la agenda a Marcelo Petrelli, que iba a hacer la entrega de premios, pero tenemos el honor de contar en reemplazo de Marcelo a Carlos Berens, otro histórico de esta organización y de la historia del control automático en Argentina, y bueno, con esto le quiero ceder la palabra a Carlos para que proceda con esta entrega de premios. Muchas gracias, Andrés. Si me confirman que estoy llegando bien. Sí. Excelente panel de Cecilia, de Carlos, de Leonardo. Realmente ha sido muy interesante acompañarlos durante esta última hora y media. Y lo que tenemos ahora es la premiación del concurso de desarrollos estudiantiles. El concurso de desarrollos estudiantiles estimula a los alumnos a presentar proyectos en materias del control automático, de instrumentación de mediciones, o a publicar, a hacer conocidos los proyectos que ya hayan realizado. Y en ese sentido tenemos 3 categorías. La categoría C la hemos entregado el pasado miércoles, corresponde a proyectos presentados por alumnos de escuelas secundarias. Realmente cuando yo veo esos proyectos pienso lo que yo estaba haciendo a los 18 años y lo que estos pibes hacen es fantástico. Los invito a visitar el site de ADECA, van a tener ahí los videos para asistir, van a poder ver videos bastante cortos, 5 minutos aproximadamente, con los fantásticos trabajos que estos chicos de 18 años han hecho. La categoría B corresponde ya a proyectos desarrollados por estudiantes de grado en universidades o institutos terciarios. Esa premiación la hemos entregado el día de ayer. También han sido fantásticos, recomiendo nuevamente, en el mismo site lo van a encontrar. Y hoy nos toca entregar la categoría A. Entonces, redoble de tambores, vamos a hacer primero, dar lugar a el segundo premio de la categoría A para el equipo, para Rodrigo Alarcón, para Rodrigo Alarcón, que ha ganado el premio por su proyecto de diseño y gestión óptima de un microgrid residencial. Entonces queremos invitarlo a Rodrigo a acompañarnos y a presentarnos su proyecto. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, Carlos, hola, ¿qué tal? Un gusto, Rodrigo. Por favor, cuéntanos de tu proyecto. Hoy voy a mostrar una presentación. ¿Se ve perfecto ahí? Sí, se ve. Sí. Bueno, mi nombre es Rodrigo Alarcón, recientemente graduado en la Facultad Regional Reconquista, y voy a hacer una breve presentación de mi proyecto, en qué consta o en qué se trata. Como en el título subliminal lo indica, el proyecto se basa en el diseño de una microgrid residencial con la implementación de una estrategia de control predictivo, económico, basado en el modelo, que nos permita gestionar y optimizar los diferentes recursos energéticos presentes en la microgrid, siguiendo un criterio económico. Antes de poder diseñar el controlador, hay que encontrar el modelo de la microgrid, y para poder encontrar el modelo, hay que definir la arquitectura de la misma. En este caso se optó por el siguiente esquema, donde tenemos un campo fotovoltaico como fuente de generación, como sistema de almacenamiento un banco de baterías, y como carga, se consideran las típicas en una residencia tipo,
un inversor híbrido que actúa como nodo de conexión de los diferentes elementos de la microgrid, y también presenta la particularidad de poder funcionar tanto conectada a la red eléctrica como desconectada de la misma. Definida la arquitectura, pasamos a lo que sería el modelado de la microgrid. Acá voy a exponer solamente algunos modelos por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, en este caso tenemos el modelo del campo fotovoltaico, donde en este bloque de aquí se representan los paneles. Se incluyó una base de datos donde hay perfiles de irradiancia y de temperatura, y un algoritmo de punto de seguimiento de máxima potencia. Este modelo corresponde al banco de baterías, donde se optó por un modelo de un circuito equivalente eléctrico. Todos estos modelos fueron utilizados para hallar el modelo en conjunto de la microgrid, un modelo matemático en espacio de estado. Ese modelo nos permitió diseñar un control predictivo económico basado en el modelo que nos permite gestionar los diferentes flujos de potencia en la microgrid. Básicamente un control predictivo se basa en dos partes: en el modelo, el cual realiza la predicción de cómo se va a comportar el sistema, y un optimizador, que es el que calcula las señales de control a aplicar. Planteado el problema, procedemos a plantear cómo vamos a resolver dicho problema. El mismo se resuelve minimizando una función de costo, en el cual se incluyen costos asociados a la compra y venta de energía a la red, y costos asociados al costo de adquisición de los equipos de la microgrid. Sujeto al modelo del sistema y a las restricciones que se le impongan. En este caso vamos a imponer restricciones en las variables manipuladas y en las variables de estado. Y también se incluirá una restricción en el estado inicial del banco de baterías, y una restricción terminal de igualdad para garantizar la estabilidad en el lazo de control. Para comprobar el funcionamiento de este controlador y del sistema, realizamos simulaciones en MATLAB, y el problema de optimización lo resolvimos utilizando el paquete Casari. Este, por ejemplo, es una simulación realizada para un día de enero, donde la curva punteada de color negro representa la curva de potencia generada por los paneles. La curva rosada es una curva de demanda diaria. La curva de color azul representa la potencia del banco de batería. Cuando toma valores positivos significa una descarga del mismo, y cuando toma valores negativos significa una carga del banco. Y la curva roja representa la potencia de la red. Positivo cuando compramos energía de la red y negativo cuando vendemos a la misma. Este es un resultado para 3 días del mes de julio, donde tenemos perfiles de generación variable. El primer día, un perfil que se genera plenamente a partir del mediodía, un segundo día donde no generamos, y un tercer día donde tenemos una escasa generación. Un perfil de demanda también variable. En este caso vemos como la tendencia es tratar o comprar casi la totalidad de la energía a la red, y solo usar en contados momentos la energía almacenada en el banco de baterías, dado que tenemos muy poca generación. Y este es una simulación que se realizó para 7 días del mes de enero, donde tenemos perfiles de generación variable en los 7 días, también de demanda variable, y vemos como la tendencia y el comportamiento de cómo decide el controlador es bastante similar a los casos anteriores. En este caso incluí una segunda gráfica donde se puede ver cómo varía el estado de carga del banco de batería partiendo desde una condición inicial, y se indican los márgenes inferiores y superiores en una restricción en el estado de carga de las baterías. Esto sería básicamente el proyecto en sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Felicitaciones nuevamente, un proyecto bien impresionante.
Bueno, confirmamos entonces tu segundo premio y esto no es por el honor, por supuesto, y también un premio de 15.000 pesos que te estarán haciendo llegar las autoridades de DECA. Y dejamos entonces paso al primer premio. Para eso invitamos gracias, Rodrigo, invitamos a Lisandro Cesarato, Ariel Bassano y Nicolás Roberto. Ellos han presentado el trabajo de conducción autónoma para tareas de logística basada en visión por computadora y deep learning. Entonces, no sé si podemos contar con el equipo que preparó este trabajo, que nos van a mostrar en un video su trabajo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, sí, acá tengo una presentación que armamos con mi compañero Lisandro de nuestro proyecto. Ahí voy a compartir pantalla. Ahí. Perdimos tu imagen, pero no nos llegó. Sí, un segundito. Perfecto, esperamos. A continuación presentaremos el proyecto Conducción autónoma para tareas de logística basada en visión por computadora y deep learning. Hoy en día, en la industria se automatiza en línea de producción de forma continua, englobando conceptos relacionados con la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, conectividad en la red y el Internet de las cosas. Una de dichas aplicaciones es el transporte automatizado de paquetes en las grandes industrias. Este proyecto surge dado que, si bien existe una amplia variedad de vehículos de guiado automático, AGV, sus costos son muy elevados para pequeñas empresas. En este trabajo se propone el diseño de un prototipo a escala de un vehículo autónomo, no tripulado y eléctrico, para el transporte de paquetes en un ambiente industrial. Como se observa en el video, el vehículo se desplazará en un depósito predeterminado según el paquete que se le asigne, sin necesidad de control humano. Una vez en el depósito, se deberá descargar el paquete y luego automáticamente volverá a su posición inicial. El propósito principal es conseguir que en la industria se automatice el proceso de transporte de paquetes. El funcionamiento del sistema se puede resumir de la siguiente manera. El vehículo, situado en el inicio del trayecto, espera detectar el código QR de un paquete, para llevarlo a su depósito correspondiente y posteriormente regresar al origen. Para ello, seguirá la línea central verde y tomará decisiones en base a la detección de los carteles y semáforos que haya en su camino. Cabe aclarar que el vehículo no sabe dónde está cada depósito por el solo hecho de estar en orden consecutivo. Se podría alterar el orden de los depósitos y va a seguir funcionando correctamente. Por ello, se agregó la detección de objetos mediante el uso de inteligencia artificial. A continuación, explicaremos los distintos puntos principales correspondientes al software involucrado en el proyecto. Para reconocer los carteles numéricos y el semáforo en sus dos estados, se reentrenó un modelo de Deep Learning llamado Tiny YOLOv3, el cual es una versión compacta del renombrado modelo YOLOv3. Por otro lado, debido a que el Android XU4 presenta recursos limitados para Deep Learning, utilizamos el módulo DNN Deep Neural Network de OpenCV, para así correr el modelo Tiny YOLOv3 únicamente mediante CPU. Se logró desarrollar un sistema que cumple con las condiciones mínimas para realizar las tareas de logística en un almacén industrial. Es decir, que el vehículo es capaz de seguir con exactitud la línea central y corregir su dirección y oposición en caso de perderla. Además, debido a que el mismo es capaz de detectar distintos objetos tales como semáforos o carteles, se puede adaptar fácilmente el funcionamiento del vehículo a otras pistas. Por último, podemos definir una serie de posibles mejoras a futuro, tales como utilizar cámara con mejor campo visual, motores con encoders o placa de procesamiento con GPU de alto rendimiento.
Muchas gracias Lisandro y Ariel, realmente un trabajo excelente. ¿Me confirman si se está escuchando? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente un trabajo excelente. Quedé súper impresionado. Nuevamente invito a todos a ver este trabajo y los demás trabajos presentados en el site de ADECA. Y les confirmo entonces el primer premio en esta categoría A, consistente en un premio de 20.000 pesos que ya les estarán haciendo llegar. Los felicito nuevamente y quería pasarle entonces en esta etapa la palabra a Andrés. Andrés Gorenberg. Sí. No, un minutito nada más para, por supuesto, hacer este reconocimiento a estos jóvenes que presentaron estos trabajos en un año tan difícil donde pasó de todo y todavía no sabemos qué más va a pasar, pero realmente ver que todavía, no que todavía, que estamos trabajando y que hay una actividad académica que progresa y que innova y que se involucra en tecnología de esta complejidad, siempre hace repetir una frase que acuñó Luis Buresti muchas décadas atrás, donde dijo, siempre me voy a acordar, que dijo al finalizar la evaluación de los trabajos, de decir que no todo está perdido todavía. Así que eso es una frase muy linda y que aplica cada vez que termina una década y que vemos estos resultados de los trabajos de los jóvenes y de lo que sale de los foros y de las posibilidades que ADECA nos sigue dando para poder discutir y para aprender e intercambiar conocimientos. Y el voto es para que haya muchas más ADECA a futuro. Por ende, también dejar siempre abierta la puerta a la invitación a quienes no son parte todavía de ADECA o que por ahí no conocían. Hoy con esta modalidad virtual hemos podido llegar a todo el país e incluso en forma internacional. Ya vimos que tuvimos gente de Chile, en otros foros tuvimos gente también de Uruguay. Y bueno, remarcar este trabajo que se hace desde aquí, que se necesita de más aportes y de más ideas y de más gente que venga a contribuir. Así que ojalá en la próxima tengamos ideas, como siempre, renovadoras y de vanguardia. Eso no más de mi parte, Carlos. Muchas gracias, Andrés. Realmente ojalá que esa invitación llegue a todos los que nos están escuchando. Y cuando comenzamos a organizar ADECA 2020, al comienzo de la pandemia, realmente nos preguntamos, ¿habría que cancelar? Nos tiramos a la pileta, la hacemos virtual. Al final nos tiramos a la pileta, primera experiencia que hacemos de este tipo, dijimos, no va a haber un año sin ADECA, la hacemos cada 2 años. Y nos salió muy bien. Quiero agradecerle a todos los participantes. Hemos tenido más de 1000 participantes en los 4 ejes temáticos que tiene ADECA. ADECA tiene un eje en el Congreso, en los foros, del cual acabamos de encerrar un panel, en los talleres y en los concursos estudiantiles. En total, más de 1000 participantes, masivamente, por supuesto, Argentina, de las más variadas provincias y también de algunos otros países. Quería agradecer particularmente un par de algunas personas que nos ayudaron bastante, principalmente comenzando por nuestros patrocinadores que creyeron en este evento. No los voy a mencionar a todos porque voy a correr riesgo de olvidarme de alguno, pero los invito realmente a acompañar nuevamente en la página de ADECA todos los patrocinadores que han apoyado este evento para que él pueda ocurrir, que nos han dado los medios económicos de poder hacerlo. Quería agradecer también a la UP, la Universidad de Palermo, que nos dio la plataforma para poder hacer todo este evento, con lo cual hemos podido organizar muchos de los elementos, así que muchas gracias también a la Universidad de Palermo. Y quería finalmente agradecer al equipo de ADECA, realmente ha sido un trabajo fantástico que todos ustedes han hecho, una gran cantidad de voluntarios dedicando tiempo de fuera de su casa, de fuera de su horario de trabajo, dentro de su horario de trabajo, para hacer que todo esto ocurra y llegue a este éxito que creo que podemos calificar. Creo que ha sido un evento fantástico y con esto realmente quiero cerrar, reiterar la invitación a visitar nuestra página, a hacerse miembro, a participar en nuestras actividades, pero por el momento a terminar el día y a descansar el fin de semana bien ahí. Muchísimas gracias a todos, buen final de semana. Muchas gracias.